Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar, te lo van a decir mis patillas, de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de cuarto de la ESO de programa del IES Neil Armstrong de Valdemoro, que espero que estéis todos muy bien y que estéis mejor que mi pelo, porque parezco ahora mismo la casa del Bob Esponjas. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver el tema 10 y lo vamos a ver en un solo vídeo. ¿Por qué? Porque digamos que es un tema cortito y yo lo he acortado más porque es el tema de la descolonización y el tercer mundo y es un poco peñazo. Entonces, vamos a verlo de una manera un poquito, o sea, no por encima, pero sí que lo vamos a ver algo breve. Así que, sin más dilación, vamos a hacer magia y nos vamos ya a la presentación que os he preparado con todo mi amor y mi cariño a tal efecto. Antes de empezar, como este es mi tercer vídeo seguido, pues hay que hidratarse un poquito. Bueno, pues en este tema vamos a ver la descolonización y el tercer mundo. Y os he puesto esta caricatura maravillosa en la que aparece un señor negro con birrete barriendo África de todos estos colonizadores, mientras que esto de Guiarmat es una cosa húngaro que ahora mismo no recuerdo qué era, pero vaya, que lo que está diciendo es que hay que sacar a los blanquitos colonizadores de nuestro continente. Entonces, vamos a ver qué es lo primero la descolonización. Pues la descolonización es un proceso histórico que se inicia a partir del año 1945 y que va a prolongarse durante todo el siglo XX. ¿Vale? De hecho, hoy en día, digamos que todavía continuaría la descolonización porque, según las Naciones Unidas, sigue habiendo territorios que están sin descolonizar o territorios colonizados. Bueno, el caso. La descolonización se puede definir como ese proceso por el cual los territorios que están controlados por los imperios europeos fundamentalmente van a alcanzar su independencia política de estos imperios coloniales europeos. Nos acordamos que estos imperios se formaron sobre todo a partir del siglo XIX, si nos acordamos el mapa que vimos en el libro, ¿no? Y la conferencia de Berlín del año 85, de 1885, ese fue el inicio, pues ahora vamos a estudiar lo que sería el final. ¿Cuáles fueron las causas de este proceso? Pues tenemos varias. Uno, la debilidad de las metrópolis, ¿no? de las potencias coloniales, que se vio que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, digamos que se demostraron que no eran invencibles, ¿no? Bueno, esto es un poco, esta frase viene así en el libro, ¿no? A mí no me termina de gustar, pero bueno, la he puesto. Pero vaya, el caso es que estas potencias coloniales pues salieron muy mal paradas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien terminaron ganando, fueron derrotadas, ¿no? Fueron derrotadas sobre todo los ingleses y los franceses, ¿no? Que eran, digamos, los que habían dirigido pues, el mundo, por así decirlo, desde el siglo XIX. Y, y más cositas. También por los movimientos nacionalistas, que son estos movimientos que van a reivindicar esta independencia desde dentro de las colonias, ¿no? Y fundamentalmente fue una élite indígena, o sea, oriunda de las colonias, que va a desarrollar una conciencia crítica respecto a la presencia europea, ¿no? O sea, que van a, digamos, se van a emancipar, ¿no? Ideológicamente y van a empezar a sostener ideas o apoyar ideas que, perdón, em, que, bueno, pues orientadas hacia la consecución de esta independencia. Te echo polvo. Entonces, en este pensamiento nacionalista, pues se va a reivindicar o bien una identidad propia, como puede ser el panafricanismo, ¿no? Que es la negritud, que ya lo veremos, o también se van a basar en la religión, como puede ser el panislamismo, ¿no? La unión y la solidaridad de todos los países árabes o de cultura árabe o islámica. Y o también la apelación a unos valores basados en la lengua, la cultura o la etnia propia, ¿no? Que esto ocurre también en otros países. Básicamente se va a buscar un hecho diferenciador, un catalizador que sea el que lleve a la independencia a todas estas colonias. Y luego también una cosa que fue fundamental fue un contexto internacional favorable, ¿no? Porque a partir del año 45 se va a crear la Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia de San Francisco del año 45, y dentro de lo que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, pues venía específicamente
el hecho descolonizador, ¿no? Pues que todos los pueblos tenían derecho a autodeterminación, y lo cual además eso se reforzó con esta resolución, que es una resolución muy importante, que es la 1514, que habla sobre la independencia de los pueblos coloniales, ¿no? Y digamos que esto dio un aval más, si cabe, de la ONU a todos esos movimientos independentistas y fue una, digamos, una crítica, si se puede llamar así, a el mantenimiento de los imperios coloniales europeos, ¿no? Ya, bueno, ya aquí os la dejo, que es un rollo de leer, pero bueno, tiene su importancia histórica, las cosas como son. A continuar, y vamos a ver dónde vamos a ver esta descolonización y cuándo, ¿no? Pues la descolonización se va a iniciar en Asia, concretamente en las Filipinas, estas islas de aquí, que se van a independizar justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque se lo prometió el señor MacArthur, que es el loco este que quiso tirar una bomba nuclear en Corea. Y bueno, loco, para mí es Dios. Y en el subcontinente indio, ¿no? Básicamente la independencia de la India, que era la mayor colonia del Imperio Británico y que fue una de las primeras en independizarse. Después de esto se va a extender al resto de Asia, a África y a parte de Oceanía. Vamos a ver que estas independencias, estas descolonizaciones, se van a lograr o bien por medios pacíficos, como puede ser el caso del Imperio Británico, que la inmensa mayoría de sus colonias pues, se independizó mediante un acuerdo, o bien mediante medios violentos, fundamentalmente insurrecciones armadas o guerras, que esto ocurrió, por ejemplo, en parte del Imperio francés y en el Imperio holandés, que era pues, lo que hoy es Indonesia, que son las Indias, o que eran las Indias orientales holandesas. Esta descolonización va a significar la independencia política, ¿no? Van a crear su propio Estado. Respecto a las colonias, sin embargo, no va a traducirse muchas veces en la independencia económica, sino que van a tener tantos lazos económicos con la metrópoli que digamos que esta independencia política, o sea, esta independencia si bien es política, no lo va a ser tanto económica y se van a establecer relaciones de dependencia, que esto lo estudiaremos al final del tema, un poquito más adelante. Bueno, hay una periodización que viene en el libro, que es que a mí me parece un poco churro, así que con que sepáis que empieza al final de la Segunda Guerra Mundial y continúa en la actualidad me sirve. Más o menos los periodos serían estos que os vienen en este mapita. Yo prefiero que lo veáis pues, de una manera visual porque se entiende mejor. Vemos que antes del año 50 pues había únicamente algunos países que ya se habían independizado, como pueden ser Filipinas, como puede ser la India con Pakistán y Bangladesh que forman parte de la India, pues Oriente Próximo, Sudáfrica, por ejemplo. Bueno, Egipto realmente era una independencia entre comillas porque era un protectorado británico, pero bueno, se le considera independiente. Y bueno, el caso es que se va a prolongar en el tiempo. En los años 50 se va a independizar sobre todo la zona del sudeste asiático y va a empezar en África. Y luego ya a partir de los años 60 esto se va a desbocar y se va a independizar sobre todo el resto de África, que lo vamos a ver en detalle más adelante. No obstante, en la actualidad siguen existiendo territorios que la ONU considera o los llama no autónomos, que se considera que siguen colonizados, ¿vale? Fundamentalmente van a ser el Sáhara Occidental, y luego, pues algunas islitas que hay por ahí sueltas, y entre esos territorios, que creo que son 11, si no recuerdo mal, que los considera la ONU, está, por ejemplo, Gibraltar, ¿vale? Que lo tenemos justo ahí abajo en Cádiz. Vamos a continuar. Y vamos a empezar a ver la descolonización por partes y en concreto por localizaciones. Vamos a empezar con Asia y Oceanía. Y vamos a ver, Oceanía he puesto, madre mía, es que ya no sé ni qué hacer con mi vida, necesito cortarme el pelo. Vamos a empezar con la independencia de la India británica. La India británica, como ya he dicho, era la joya de la corona, ¿no? del Imperio Británico. Y si bien antes de la Segunda Guerra Mundial ya existían ciertos movimientos tendentes a la independencia, como pueden ser el Partido del Congreso, que representaba el nacionalismo hindú, ¿vale? En la India hay dos grandes grupos, bueno, étnicos no, pero sí religiosos, que son los hindúes y los musulmanes, y pues cada uno estaba representado por un movimiento político. Los hindúes por el Partido del Congreso, que son Mahatma Gandhi y Nehru, que del nombre de pila es Jawaharlal o algo así, no sé cómo se pronuncia, que querían un único Estado porque la India era todo esto, ¿vale? Era todo lo verde y todo lo naranja. Eso era la India británica. Mientras que la Liga Musulmana de Ali Jinnah, que era musulmán y que, como el nombre indica, y lo que quería era la partición del Estado. Quería un Estado musulmán y un Estado hindú. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo el plan Mountbatten, que no viene en el libro, pues porque el libro es pues eso, la India el Reino Unido va a conceder la independencia a la India en el año 47 y se va a partir en dos estados, que va a ser Pakistán y la Unión India, ¿vale? Que es en color naranja
pues lo que es la India como tal que conocemos hoy, y en color verde el Pakistán. Pero ojo, porque Pakistán estaba incluido el Pakistán occidental, que es lo que hoy conocemos como República de Pakistán, y el Pakistán oriental, que es la zona esta de Bengala, que hoy en día conocemos como Bangladesh, y que se separó este Pakistán oriental del Pakistán occidental en el año 71 y se transformó, pues, en la República de Bangladesh. ¿Vale? Y esto es la independencia de la India, y fue la primera gran colonia que se independizó. Después, dentro del contexto de Asia, vamos a ver el caso de Indochina. Aquí esto ya lo hemos tocado un poquito con lo de la guerra de Vietnam, pero vamos a ver, digamos, los antecedentes que no los vimos tan bien en el tema anterior. Indochina, que es esta zona del sudeste asiático, era una colonia francesa y fue ocupada por los japoneses después de la rendición francesa frente a los alemanes en el año 40, cuando ya os acordáis de la Segunda Guerra Mundial. Y durante la ocupación japonesa, pues hubo movimientos independentistas o nacionalistas que lucharon contra el invasor. Y entre ellos va a destacar el señor Ho Chi Minh, que era un comunista, así un poco peote, y que va a ser el líder de la Liga de la Independencia de Vietnam, que se conoce como el Viet Minh, y que va a proclamar la independencia de Vietnam en el año 45, cuando los japoneses son derrotados. Sin embargo, los franceses, pues una vez recuperados y terminada la guerra, van a decir, me da que no, y van a volver a su colonia y se van a enfrentar al Viet Minh. Y va a haber una guerra que va a durar hasta el año 54, cuando a los franceses les curten el lomo, pero se lo curten bien además en la batalla decisiva de Dien Bien Phu, que fueron rodeados y que la cagaron un montón porque se metieron, se adentraron en la zona de ellos y les estuvieron rodeando, estuvieron asediados y nada. Bueno, el caso, Dien Bien Phu. Tras esta batalla, los franceses son derrotados ya definitivamente y se firman los Acuerdos de Ginebra ese mismo año, por el cual Francia reconoce la independencia de su colonia de Indochina y se forman los siguientes estados: Camboya, Laos y Vietnam. Pero Vietnam dividido, como sabéis, por el paralelo 17 este de aquí, en una república comunista, Vietnam del Norte, dirigida por Ho Chi Minh, y una república prooccidental, dentro de esta dialéctica de bloques de la Guerra Fría, si os acordáis, que es el Vietnam del Sur. Luego está la guerra de Vietnam y demás, pero en tema de independencia esto fue lo que pasó. Por otro lado, Indonesia, que aquí no viene en la foto, pero sabéis que son ese archipiélago que hay en el sudeste asiático, que estaría pues aquí abajo. Indonesia eran lo que se conocía antes como las Indias Orientales Holandesas, que fueron también ocupadas por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y tras la derrota japonesa, el señor Sukarno, que es el líder nacionalista de este país, va a proclamar la independencia. Los holandeses no lo van a admitir, va a ser un caso muy similar a este. Van a ir, les van a curtir el lomo y finalmente en el año 49 los Países Bajos van a tener que definitivamente reconocer esta independencia de Indonesia. Y ahora nos vamos a otro lugar del mundo que es muy interesante porque es Oriente Próximo, ¿no? O el Oriente Medio. Bueno, y aquí el problema fundamental es, sigue siendo un problema hoy en día, es el Estado de Israel. Bueno, para ver cómo se forma este Estado de Israel tenemos que remontarnos al siglo XIX y saber que existía un movimiento sionista. Un movimiento sionista es un movimiento político dentro de lo que es el pueblo judío, que lo que quería era crear un Estado propio, o sea, un hogar nacional judío que se llamaba, para los judíos en la que es la tierra prometida que dice la Biblia, que es Palestina. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, este movimiento era, digamos, influyente en el Reino Unido de la época victoriana y luego también en la primera parte del siglo XX, y lo que promovía era la inmigración de judíos y su asentamiento en Palestina. Y de hecho lo estuvieron haciendo mientras era en parte el Imperio Otomano y luego tras la Primera Guerra Mundial, que le fue otorgado ese territorio como mandato de la Sociedad de Naciones al Reino Unido, esta inmigración se va a incrementar todavía más, ¿no? Y van a ir viniendo cada vez más y más judíos. Entonces tenemos que esta inmigración judía además se va a intensificar en los años 30 debido a la persecución que van a sufrir los judíos por toda Europa, por el tema de los nazis y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, vale, vienen muchos judíos aquí, pero es que en este sitio llevaba viviendo gente desde hace siglos, ¿no? Que son los árabes de toda la vida, o sea, los palestinos, que llevan ahí toda su vida, bueno, toda su vida desde generaciones, y sin embargo veían cómo pues cada vez venían más judíos y además, digamos, que iban tomando cada vez más protagonismo político en ese país, bueno, en ese territorio, porque todavía no era un país. En el año 47, dentro de este plan de descolonización de la ONU, se va a acordar la retirada británica, o sea, el fin del mandato británico, y la partición de Palestina, que se va a dividir en dos estados, uno judío y otro árabe.
¿vale? Este es el plan que se hizo y la zona amarilla es el Estado árabe, o sea, lo que sería el Estado palestino, y en la zona naranja es el Estado judío, que es el Estado de Israel. Por este plan, los judíos evidentemente dijeron que sí, porque antes no tenían nada y ahora les daban un Estado porque sí. Mientras que los árabes pues dijeron, vamos a ver que me estáis quitando mi tierra de toda la vida. Y se mosquearon, como es normal. ¿Qué es lo que pasó? Que los judíos tiraron para adelante y el día de mi cumpleaños del año 1948, como os he dicho alguna vez en clase, David Ben Gurión que va a ser el primer presidente de Israel, va a proclamar la creación del Estado de Israel. ¿Vale? Y se va a crear el 14 de mayo del año 48. No hay que saberse el 14 de mayo, pero bueno, que sepáis que es mi cumple. ¿Y qué es lo que van a hacer los países árabes de su alrededor? Como puede ser Egipto, Jordania, Irak, el Líbano, van a invadirlo. O sea, van a coger y van a decir, ¿qué? Tanques y fusiles. Y los judíos, que en esto sí que hay que reconocerles que son unas máquinas, en el tema militar, se los fundieron a todos. O sea, rechazaron a todos. Se cargaron a todos los árabes que les invadieron, a todos. O sea, si hubiera que al principio tuvieron que retroceder, pero luego cogieron y pum, 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 y los largaron a todos. ¿Qué ocurrió con esto? Que Israel va a ampliar su territorio, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este mapa es muy curioso porque se ve en la zona verde las zonas que están bajo control palestino, mientras que las otras son las que tienen mayoría de población judía o que tienen control judío. Pues antes de la partición vemos que era inmensa mayoría por los palestinos que vivían aquí. Esta es la partición del año 47 que la tienes aquí abajo ampliada. Y después de esta primera guerra, que es la primera guerra árabe-israelí, ¿vale? O ha habido 4 grandes, aunque se han enfrentado más veces, pues consiguieron todo este territorio que veis aquí. ¿Vale? Esto es el Estado de Israel entre los años 49 y 67. Toda esta zona naranjita. Mientras que a los palestinos solo les quedó esta zona de aquí, que es la zona de Cisjordania, y esta zona de aquí, que es la Franja de Gaza. Se me ha olvidado decir que en esta partición de la ONU, Jerusalén, que es la capital, quedaba bajo control internacional. ¿Por qué? Bueno, porque ambos la querían, porque Jerusalén es una ciudad santa para los judíos, por supuesto, porque es donde está ahí el templo de Salomón, y para los árabes también, porque no está, entre otras cosas, la mezquita de la Roca, que es en la cual el sitio en el cual Mahoma subió a los cielos según el Corán. ¿Vale? Además hay fotos por dentro, es preciosa esa mezquita. Bueno, el caso. Bueno, la mezquita no es una mezquita, es la cúpula de la roca, perdón, porque no es una mezquita. Bueno, después de esto tenemos a Israel que tiene este territorio y vamos a ver que la segunda guerra árabe-israelí, que juraría que la hemos visto en los temas anteriores y si no la hemos visto es porque se me están cruzando los cables con primero de bachillerato que tenéis un temario muy similar, pues acaso la repetimos. En el año 56 Egipto con Nasser va a nacionalizar el canal de Suez, que está bajo el control de una empresa anglo-británica. Nasser lo va a nacionalizar, o sea, lo va a expropiar. ¿Y qué es lo que van a hacer los franceses y los ingleses? Junto con Israel, que son sus aliados, van a desembarcar en el canal de Suez e Israel va a invadir la península del Sinaí. ¿Qué pasó? Que en el contexto de la Guerra Fría, pues los Estados Unidos y la Unión Soviética van a presionar en la ONU y van a hacer que se marchen. Pero vamos, a los egipcios les curtieron el lomo. La tercera guerra árabe-israelí, que quizás es la más importante, es la que se conoce como la Guerra de los 6 días, que Israel veía que le iban a volver a atacar y que lo que hizo los israelíes, que estos también son muy listos, atacar primero. Van a atacar tanto a Egipto como a Siria como a Jordania, a la vez, a 3 países, y se los van a fundir a todos. One more time. Con esto, Israel va a ampliar sus territorios. ¿Vale? Va a conquistar Gaza, esta zona de aquí, Cisjordania, que es esta zona de aquí que ya hemos visto, Jerusalén Este, porque digamos que tras la Primera Guerra Árabe-Israelí se quedaron con Jerusalén Occidental, los Altos del Golán, que es esta franja de aquí que pertenece a Siria y que hoy en día sigue ocupada por Israel, y la península del Sinaí, que es la zona que linda con Egipto, one more time. Y se van a quedar, ¿vale? Sí que verá que luego tras los acuerdos de Camp David, pues se van a tirar para atrás, pero bueno, el caso es que se lo van a quedar. Y salvo el Sinaí, el resto lo siguen controlando. Sí que verá que de la Franja de Gaza se fueron hace ya más de 10 años, ¿no? Y que está ahí jamás, pero siguen controlando los altos del Golán y siguen controlando la inmensa mayoría de Cisjordania. Además tienen colonias ahí y es una movida que no veas. Finalmente, la cuarta guerra árabe-israelí es del año 73 y se conoce como la guerra del Yom Kippur, ya que Egipto y Jordania, o sea, perdón, Egipto y Siria atacaron a la vez a Israel en la festividad del Yom Kippur, que es una festividad judía. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban de vacaciones los israelíes. Y de hecho consiguieron avanzar dentro de Israel, que hicieron los israelíes en cuanto spoilaron un poquito, pum pum, los largaron a todos otra vez.
Así que digamos que esto es un problema que todavía pervive en la actualidad, pues luego ha habido intifadas y demás, que son rebeliones civiles, ¿no? Que esto lo habréis visto en la tele, aunque la segunda intifada ya terminó hace unos años, pero digamos que el pueblo palestino pues sigue luchando por su independencia frente a un Israel pues que no se quiere retirar y que de hecho está construyendo un muro en Cisjordania. Bueno, vamos a continuar con África. Y en África vamos a dividirlo primero en la parte norte, la zona que es el Magreb, que es la zona de etnia musulmana, bueno, de etnia árabe o de cultura musulmana, que, bueno, empezando por aquí, vamos a ver que la conciencia nacional en estos países, tras la Segunda Guerra Mundial, se va a generalizar, porque además esta zona fue teatro de operaciones en la Segunda Guerra Mundial. La independencia va a estar apoyada por un movimiento que se va a formar, que lo vimos al principio del tema, que es religioso y cultural, que es el panarabismo, ¿vale? O panislamismo. Unos libros lo llaman de una manera, otros de otra. Que lo que promueve es la solidaridad entre los países de lengua árabe y de civilización musulmana. O sea, lo que conocemos como países árabes así un poco a batiburrillo, pues sobre todo la zona del Mediterráneo, pues digamos que este movimiento va a abogar por la independencia de todas las colonias del Magreb, ¿no? O sea, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y bueno, y Egipto que ya era independiente más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver parte por parte. Libia se va a proclamar su independencia en el año 51. Sí que verá que dejó de estar bajo control italiano en el año 45, pero hubo una especie de transición un poco rara en la que era independiente de jure, pero bueno, el caso. El año 51 se va a proclamar un rey, que es el rey Idris, y pues este rey va a gobernar hasta el año 69, en la que va a llegar al poder el dios, o sea, es que es dios porque buah, que es el coronel Gaddafi, ¿vale? Que era un señor que impuso una dictadura, ¿no? Una dictadura. Impuso, ¿cómo llamaba el país? La Yamajarilla Árabe Socialista, no sé qué, se llamaba el país de Libia. Una bandera que era simplemente un trapo verde. Era maravilloso, que es este señor que está aquí, que mola un montón porque estaba como una cabra el tío, vestía además con trajes estos que son preciosos, que creo que son tradicionales de allí de Libia, y pues cada vez que viajaba al extranjero se montaba él, en vez de dormir en un hotel, se montaba una jaima, que es una tienda de campaña enorme, y tenía una guardia personal formada por solo mujeres, que son estas señoras de aquí, que mola un montón, que es la guardia amazónica, se le llama en castellano. Estaba de la olla, que lo que pasó que en 2011, pues en esto de la primavera árabe, pues, bueno, vosotros seríais muy pequeños, pero hubo una zona de exclusión aérea de la OTAN, les bombardeamos, estábamos nosotros también, y finalmente a Gaddafi pues lo derrocaron y de hecho hay un vídeo en YouTube pues de cuando le matan, ahí lo dejo. En Marruecos y en Túnez van a alcanzar la independencia en el año 56. ¿Vale? Y aquí lo más interesante es el caso de Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos, si nos acordamos, era una colonia franco-española, ¿vale? España tenía un protectorado aquí en Marruecos en el norte y este cachito de aquí del sur, mientras que Francia tenía la gran parte pues, de Marruecos central. Y se le va a otorgar la independencia en el año 56, ¿vale? Tanto por primero franceses y luego por dijeron los españoles, pues no pintamos nada que tengamos esto. Y Franco también le va a ceder este territorio, este protectorado a Marruecos. Posteriormente les cedimos en el año 69 esta parte de aquí, que es el Sidi Ifni, y finalmente, esto fue una guarrada absoluta lo que le hicimos a los saharauis, nos quedaba la colonia del Sahara Español, que mediante los acuerdos de Madrid del año 1975 lo que vamos a hacer es, en vez de independizarlos, que es lo que nos pedía la ONU, se lo vamos a regalar a Marruecos y Mauritania. Y Mauritania muy pronto se retiró y por lo tanto ahora mismo todo esto pues lo ocupa una gran proporción del territorio, lo ocupa Marruecos, que lucha con el Frente Polisario. Y ahí siguen. Y por último tenemos Argelia, que Argelia fue seguramente el país o digamos el conflicto colonial más gordo que hubo. Porque Argelia pues también quería la independencia, sin embargo en Argelia vivía un montón de franceses digamos metropolitanos, ¿no? Como está muy cerca de Francia y como digamos la costa con costa, se están enfrente, pues hay un montón de franceses que estaban viviendo allí, que consideraban pues Argelia como suya y como parte de su vida, ¿no? O de Francia incluso. Y entonces pues va a surgir un movimiento que se llama el Frente de Liberación Nacional en el año 54, perdón, que lo he puesto dos veces por alguna razón que desconozco porque estoy hecho polvo, y Francia esta vez sí que no va a querer independizarla y pues va a enviar tropas, va a haber una guerra muy gorda, va a haber incluso con acciones paramilitares un poco turbias,
lo del OAS, y si habéis visto la película de Chacal, que lo dudo mucho, pero es un peliculón, hasta que finalmente, pues en el año 62, no les va a quedar más remedio que darles la independencia. Y esto es por el Magreb. Y ahora nos vamos a el otro lado, abajo del Sáhara, que es el África subsahariana o el África negra, ¿no? Aquí, sin embargo, como o sea, al contrario que en el resto de países que hemos visto, no habían movimientos nacionalistas como tales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las colonias, digamos, son colonias, o sea, las fronteras son artificiales, ¿no? Son un reparto, son colonias que están dibujadas por los imperios europeos en el siglo XIX. Entonces, por eso no surge, digamos, una conciencia nacional, porque es que realmente no existe una nación. De hecho, las naciones se crean, por así decirlo, después de los estados. El caso es que los procesos de independencia se van a iniciar por la minoría de clases europeizadas, ¿no? Pues gente que, sobre todo, pues que tiene dinero como siempre y que ha sido educada en Europa. Y pues el problema de esto es que en la mayoría o en la gran mayoría de estos países nuevos que se van a formar, pues van a acabar siendo gobernados por militares y por dictaduras. Cosa que pues hoy se ha calmado un poquito, pero todavía perviven algunos. Y el hecho de que hubiera una continuidad de lazos con la metrópoli, lo veremos en el último punto, va a provocar la aparición de dos movimientos importantes en África. Uno es la negritud, que reafirmaba los valores culturales y espirituales de África, ¿no? La África negra, todos esos, una especie de panafricanismo, pero basado, digamos, en la cultura. Y luego, pues, lo que se conoce en sí mismo como el panafricanismo, que es pues algo similar al panarabismo, pero esta vez con las poblaciones del África negra, ¿no? Y que esto se va a consolidar de manera política tras la conferencia de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, con la fundación de la Organización para la Unidad Africana, que es una suerte de, es como la Unión Europea, pero en África, aunque no llega al nivel de integración que tenemos nosotros. Y esa es su banderita, que es muy chula. Bueno, chula, la verdad es pero bueno. Y ya con esto hemos visto los principales movimientos coloniales. Bueno, en la anterior diapositiva os he dejado más o menos las fechas de independencia, que la inmensa mayoría fueron en los años 60, ¿vale? Y los últimos fueron las colonias portuguesas, que son estas de aquí, y las primeras, bueno, pues las francesas sobre todo, y luego las inglesas, que las inglesas fueron casi todas pacíficas, salvo en Kenia, que hubo un par de historias, y en Namibia, que hubo una guerra civil, pero esto fue independencia de Sudáfrica. Mientras que en Francia, pues la mayoría sí creo que tampoco fue muy conflictiva, salvo sobre todo la de Argelia que ya hemos comentado. Bueno, y ya por último, para terminar este tema, vamos a hablar del tercer mundo, que se conoce como el tercer mundo. Se le conoce a los estados surgidos tras la descolonización, perdón, junto con los países de América Latina. Y se les conoce como el tercer mundo, que se les suele asociar a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y se le conoce así porque, claro, estamos en un contexto de la Guerra Fría y este grupo de países, digamos, no querían ser incluidos en ninguno de los dos bloques, que al final se van a incluir, pero bueno, en ninguno de los dos bloques vigentes, el bloque capitalista y el bloque comunista. Y por eso se llama tercer mundo, ¿no? Pues como una tercera vía. ¿Y en qué se caracterizan también? En su inestabilidad política, ya hemos hablado de que muchos son dictaduras, y en su menor desarrollo económico. Sus características comunes son la pobreza y las desigualdades sociales, como es obvio, el elevado crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque a menor desarrollo económico hay más aumento de población, porque las mujeres tienen más hijos, porque lo necesitan para currar y demás. Un fuerte endeudamiento, ya que son países muy pobres y para financiarse y para desarrollarse pues necesitan pedir dinero prestado, lo cual es un rasgo más de la dependencia económica que vamos a ver a continuación. Estos suelen ser préstamos y ayudas de los países del primer mundo o de bien de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La importancia del sector primario y el retraso industrial en sus economías, ya que son economías en las que la agricultura, la ganadería y la pesca pues tienen una gran importancia y cuya industria está muy poco desarrollada, por eso no pueden despegar. Y esto está hecho, lo hicieron, digamos, a propósito los imperios europeos cuando fueron sus colonias, ¿no? Porque si os acordáis, en la época del imperialismo, uno de los factores del imperialismo es el factor económico, que la economía de las colonias, o sea, su función principal era de proveer materias primas para la industria de la metrópoli, mientras que ellos recibían manufacturas, que son mucho más caras. Y por último, la inestabilidad política, guerras civiles, conflictos fronterizos, golpes de Estado, dictaduras, que ya lo he dicho como 4 veces. Entonces, ya finalizando, vamos a ver la dependencia económica. Que tenemos aquí que el periodo colonial, lo que acabo de explicar, las metrópolis solo estaban interesadas en explotar los recursos naturales, ¿vale? No están interesadas en desarrollar una industria como tal en sus colonias, porque no tiene sentido. Y cuando se va a producir esta descolonización,
Estas antiguas colonias, para, digamos, sobrevivir solas, pues se van a tener a ver obligadas a seguir manteniendo las mismas actividades económicas, o sea, vender materia prima y comprar productos manufacturados, lo cual, teniendo en cuenta la diferencia de precio de ambas, porque los productos manufacturados son mucho más caros que los productos de las materias primas, pues si tú vendes barato y compras caro, pues al final acabas con un déficit comercial, o sea que importas mucho más de lo que exportas, compras mucho más de lo que vendes. Y por lo tanto entras en una espiral de deuda, porque para financiarte, para poder comprar eso, necesitas pedir dinero prestado. Y por eso todos estos países tienen una gran deuda externa, que os he puesto un grafiquito para que veáis lo que ha crecido, sobre todo en esta época, de los años 70 hasta finales del siglo XX, la deuda externa de los países empobrecidos, que es una barbaridad. Y todo ello, pues, ¿qué es lo que se consigue con esto? Con estos préstamos sobre todo y con esta, digamos, dependencia de los productos manufacturados del primer mundo. Una dependencia económica. Y a todo esto se le ha venido a llamar como una suerte de neocolonialismo. O sea, ya no es un colonialismo político, sino que es un colonialismo económico. O sea, controlamos a esos países no directamente por medio del gobierno, sino mediante su economía, controlando su economía. Y esto es lo que se conoce como el neocolonialismo o el colonialismo, me quedo sin voz, económico. Y ya por último, como remate final, a nivel de política internacional, estos dos bloques, ya sabemos que era el tercer mundo, se llama así porque no se quisieron incluir en ninguno de los dos bloques que había, sino que crearon su propio, digamos, bloque, por así decirlo, que se le conoce como el movimiento de los países no alineados en ninguno de los dos bloques, se entiende, que van a hacer en la conferencia de Bandung de año 55. Bandung está en Indonesia. Y este movimiento, pues aparte de promover pues, que ningún país de sus miembros, o estos países nuevos, pues entraran en la órbita de ninguno de los dos bloques, pues va a promover la descolonización, el crecimiento económico y este tipo de cosas. Y pues va a ser un fracaso. O sea, no van a pintar nada o van a pintar muy poco. Al principio un poquito más, sí, pero luego pues no va a hacer mucho más. De hecho, hoy sigue existiendo y seguramente no conocíais de su existencia. ¿Por qué? Porque no pinta absolutamente nada en lo que es la geopolítica mundial de hoy en día. Y bueno, con esto he terminado el tema 10, que como veis es un tema, hacer magia ahí, es un tema, es un poco rollete. ¿Por qué? Porque hay que saber si digamos muchos nombres, muchas fechas y muchos países. Pero a ver, es que es lo que hay y eso que os he quitado unos poquitos. ¿Vale? De todas maneras, pues quería, o sea, he considerado oportuno dejarlo esto un poquito así por encima porque es un tema, lo que os digo, que es un rollo de estudiar. A mí, pues, a mí me gusta, pero bueno, sé que para los alumnos suele ser un poco indigesto. Así que, lo dicho, pues nos lo ventilamos en 32 minutos que llevo de vídeo y Santas Pascuas. Espero que este vídeo os haya ayudado un poquito más a entender el tema. Muchas gracias por verlo, que ya sabéis que todos los que os veis mis vídeos sois mis héroes, que sé quiénes sois. Y, bueno, y los demás también, qué puñetas. Y, no sé qué iba a decir. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.